Salmo 74. Salmo 74. Vamos a hablar hoy de la liberación del alma. Salmo número 74. Alabado sea el nombre de Jesús. Salmo 74. La liberación del alma. Vamos a hablar de esta palabra en esta mañana. Versículo 3 dice: ven a ver tu templo, para siempre ha quedado en ruinas, todo lo destruyó el enemigo. En el centro de la ciudad, de tu ciudad, tus enemigos rugieron como leones, agitaron victoriosos sus banderas, como si fueran leñadores, hacha en mano, lo derribaron todo, con hachas y martillos destrozaron sus paredes talladas en madera. No respetaron tu templo, sino que le prendieron fuego. La redujeron a cenizas, como a todas las sinagogas del país. Ya no vemos ondear nuestras banderas. Ya no hay profetas entre nosotros, ni tampoco quien sepa cuánto más debemos aguantar. Dios nuestro, ¿hasta cuándo el enemigo va a seguir ofendiéndote y burlándose de ti? Demuéstrales tu poder, no te quedes allí de brazos cruzados. Desde tiempos antiguos, si tú has sido nuestro Dios y nuestro Rey, en repetidas ocasiones nos has dado la victoria. Tú con tu poder dividiste el mar en dos. A los monstruos del mar les partiste la cabeza, aplastaste contra el suelo las cabezas del monstruo Leviatán, y con su cuerpo sin vida alimentaste las fieras. Tú hiciste que brotaran ríos y manantiales, pero también los secaste por completo a los ríos que parecían inagotables. Tuyos son el día y la noche, pues hiciste el sol y la luna. Tú fijaste los límites de la tierra y estableciste las estaciones del año. Dios nuestro, el enemigo se burla de ti. Gente malvada te ofende, no los perdones. Este pueblo tuyo es frágil como una mariposa. No te olvides de nosotros, ni dejes que nos devoren nuestros feroces enemigos. Acuérdate de tu pacto, porque en todas partes hay violencia. No dejes que avergüencen al pobre y al humilde. Haz que tus enemigos te alaben. Vamos, Dios nuestro. Vamos, Dios, defiéndete. Esos malvados no dejan de ofenderte. No se los perdones. No les perdones a tus enemigos tanto griterío y alboroto. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Hermano querido, este es un salmo de guerra, un salmo de batalla. Y así es como nos encontramos en este tiempo, en una guerra, en una batalla. Quiero hablarle hoy de la liberación del alma, de todo nuestro ser, pero especialmente nuestra alma. El enemigo, el diablo quiere imitar todo. El diablo quiere tomar el lugar y copiar todas las cosas. Él tiene una confrontación contra la iglesia, contra nosotros. El enemigo trata de infiltrarse, trata de meterse a escondidas, trata de confundir, trata de hacerse pasar inadvertido mientras nosotros somos afectados, y muchas veces terminamos dándole echándole la culpa a Dios, y decimos: Dios no lo culpo, pero lo culpamos. Y le decimos: Dios, ¿por qué no obras? Dios, ¿por qué estás de brazos cruzados? O como dice acá el salmista, a veces cantamos y decimos: ya no tenga más los brazos cruzados, es decir, movete en nuestro favor, hacia algo por nosotros. Así muchas veces el enemigo se mete y quiere hacer cualquier cosa en contra de los hijos de Dios. Quiero mostrarle acá, por ejemplo, que todo esto representa a la iglesia y representa a cada uno de los cristianos. Yo quiero que presten mucha atención. Hay una figura y tiene mucho que ver con la relación que existe entre el templo y las personas, o los cristianos. El templo y los cristianos. Y se explica muchas veces de esta manera. El templo tenía tres partes: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo.
el patio donde se traían las ofrendas, el lugar santo donde se preparaba el ingreso, se preparaba la adoración, y donde estaba el incienso también, que era la adoración permanente que se mantenía encendido todo el día, y el lugar santísimo donde estaba la misma presencia de Dios, la misma gloria del Señor, el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Patio, lugar santo y lugar santísimo. Y así el ser humano igualmente tiene cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es donde está la presencia de Dios, donde está el Cristo poderoso, el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta figura del templo representa en el salmista, simbólicamente representa a los hijos de Dios. Dice: ven a ver a tu templo, ven a ver nuestras vidas, Señor, ven a ver a cada uno de los cristianos. En esta mañana decimos: Señor, mira nuestras vidas, el templo. De hecho, el Nuevo Testamento lo explica claramente: nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que ven a ver este templo, ven a ver nuestras vidas, ven a ver cómo está tu iglesia, cómo está cada uno de tus hijos. La ciudad representa también el reino de Dios, el reino, la justicia de Dios. Eso es Jerusalén, la ciudad. El conjunto de la iglesia, dice aquí algo, decía acerca de todas las sinagogas, etcétera, es lo que representa la ciudad. Está dividida, está quebrantada. Dice: tus enemigos rugieron, agitaron victoriosos las banderas, destrozaron todo, etcétera, etcétera. La ciudad, el reino de Dios, el conjunto de las sinagogas que estaban en Jerusalén. Pero también habla de la bandera. La bandera, y muy interesante lo que habla, porque la bandera está relacionado con la palabra de Dios, está relacionado con la manifestación de Dios. Acá dice al revés. Mire lo que dice. Dice el versículo 4: agitaron victoriosos sus banderas. Aquí cuando usamos la bandera estamos celebrando, estamos reconociendo, estamos alabando, estamos teniendo una fiesta espiritual. Las banderas, Jehová Nisí, dice la Biblia, significa mi bandera, mi estandarte, nuestra bandera. Jehová Nisí, nuestra bandera. Y la bandera se agitaba y se levantaba y se agitaba victorioso cuando había ganancia, cuando había una victoria, se agitaban las banderas. Pero las banderas de Israel no se agitaban más, y tampoco los profetas. Al contrario, el versículo 4 dice: los enemigos se levantaron, rugieron y agitaron victoriosas sus banderas. Eso es lo que hizo el enemigo. Pero el versículo 9 dice: ya no vemos ondear nuestra bandera, ya no estamos celebrando la victoria, ya no estamos alegres, ya no tenemos victorias. Al contrario, tenemos derrotas. Ya nuestras banderas están caídas, ya no hay profetas entre nosotros. Lo habla en una relación de la bandera junto con el profeta. No hay bandera, no hay palabra, no hay voz de Dios de victoria, no hay alabanza, no hay, el profeta proclama la victoria, no se está proclamando la victoria. Hay derrotas en el templo, en la ciudad, en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestras almas. Habla sobre este tipo de cosas. Y hay una fuerza bien satánica, bien diabólica, llamado Leviatán. Leviatán es el líder del ejército enemigo, versículo 14. Le estoy presentando los personajes del texto, ahora le voy a la palabra. Aplastaste contra el suelo las cabezas del monstruo Leviatán. Ese representa a Satanás y representa toda la fuerza. En Job, Leviatán dice que es como un cocodrilo gigante, usa la palabra, es un animal, dice, poderoso, con una piel terrible, impenetrable, fuerte. Está hablando de la fuerza del enemigo, está hablando de la fuerza de Satanás, de nuestro adversario. Pero el Señor también dice: aplastaste contra el suelo las cabezas del monstruo Leviatán. ¿Cuántos dicen amén? Ya en Génesis 3:15 aparece esta figura
Dice, Él te mordió el talón, pero Cristo le rompió la cabeza. Amén. Es lo que dice en Génesis 3:15. No dice Cristo, pero está hablando proféticamente de lo que Cristo hace cuando destruyó la cabeza de Leviatán, del diablo. Alguien diga amén. Así que esta es la realidad del pueblo, esta es la realidad de Israel, de cada uno de los que conforman el pueblo de Dios, los cristianos hoy. Pero el salmista se levanta. Bueno, lo último que le presento en el 19, así hago toda la presentación. El pueblo tuyo es frágil como una mariposa. La ciudad destruida, Israel en llamas, el enemigo gritando victoria, el pueblo no ondea más las banderas, Leviatán levantándose, pero también el salmista declarando la destrucción definitiva de Leviatán, de Satanás, del diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero también la mariposa, la fragilidad de la mariposa. Cuando queremos agarrar una mariposa, ten cuidado porque se desarma. A veces la queremos tocar, ¿no? Y es algo que cuando una mariposa se pone ahí en colección, ¿no? Se le pone con mucho cuidado detrás de una vidriera y algo que no se puede tomar, pues es muy frágil. Está hablando de la fragilidad del pueblo de Dios. El otro día hablamos de la fragilidad de nuestra fe, de la fragilidad de nuestra convicción. A veces tenemos una convicción muy endeble como una mariposa, muy livianos en nuestra convicción, en nuestra fe, en nuestra guerra espiritual. Es así. Por eso dependemos absolutamente del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero el salmista está presentando esta realidad, y más adelante en el versículo 22, ahí está poniendo el final y está diciendo: vamos, Señor, levántate, Señor. Vamos, Señor, hasta aquí el enemigo ha sacado ventaja, pero ahora, Señor, levántate con tu poder, levántate con tu victoria, levántanos, Señor, acude a nosotros porque te necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí el salmista está declarando la realidad, pero poniendo las cosas en orden. Y en esta mañana vamos a creer en el nombre de Jesucristo, que Dios va a poner las cosas en orden y que nosotros tenemos el poder y la autoridad. El viernes lo vimos claramente, hermano, vimos claramente que somos reyes, que tenemos autoridad, que el Señor nos dio la capacidad de gobierno, de autoridad. Satanás no puede más tener autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Leviatán no puede ser tan fuerte. Si usted lee Job 42, va a ver la descripción de la fuerza de Leviatán, del poder que tiene Leviatán, como mostrando la fuerza. Pero el Señor, también dice el salmista, es el que termina venciendo, y esa victoria nos ha dado a nosotros, la iglesia de Cristo. Amén. Y tenemos que creer esto. Ahora, escuchen por favor con atención. Hay distintos momentos en la liberación. Hay momentos distintos en una especie de proceso de liberación personal y de nuestra alma. Y quiero marcarle este proceso, estos momentos. En primer lugar, Dios quiere y nos dice, y debemos tomar la iniciativa para salir de la cautividad. Dios prometió la salida de la cautividad. Salmo 126. Dice: cuando Jehová nos hiciere volver de la cautividad. Es decir, vamos a salir de la cautividad. No es una posibilidad, está profetizado. Vamos a salir de la cautividad. Amén. Así que cuando el pueblo salga de la cautividad, y lo primero que tenemos que hacer es salir de la cautividad. Lo primero que tuvo que hacer Israel para entrar en la tierra, para poseer la tierra, para vencer, para ver la prosperidad, para cosechar y para sembrar y para cosechar, para ver los animales, para ver la tierra que fluye leche y miel, tuvo que salir de Egipto. Lo primero, tuvo que salir de la cautividad, tuvo que salir del lugar donde estaba preso, donde estaba cautivo, donde vivían como esclavos. Algunos piensan erróneamente que la cautividad es esta tierra. Esta tierra es la cautividad. Cantábamos esas canciones: aquí sufriremos, pero allá reinaremos. ¡Qué error! Porque, hermanos queridos, cuando Cristo vino a la tierra, nos dijo y le dijo a los discípulos: el reino de los cielos se ha acercado, el reino ya está entre ustedes.
¿Cuántos dicen amén? El poder del reino, el poder de Cristo ya está entre nosotros. Ya tenemos el poder y la autoridad de Jesucristo para salir de la cautividad. Amén. Así que debemos salir de esta cautividad. No es la tierra la cautividad, es una cuestión espiritual. Hermanos queridos, si hubiese sido esto, cuando Cristo fue llevado, nos hubiese llevado con Él, no nos va a dejar en cautividad. Él nos liberó, Él nos hizo libre. Amén. En el Antiguo Testamento, salir de la cautividad, como le dije recién, es salir de Egipto. En el Nuevo Testamento, en los cristianos del Nuevo Testamento, salir de la cautividad es salir de la opresión de Roma. Y en Apocalipsis no es ni Egipto ni Roma, y está hablando a la iglesia, es salir de Babilonia. La Babilonia espiritual es la cautividad del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 18, que representa una ciudad infernal, que representa la contraparte de la nueva Jerusalén. El Señor profetizó y le dijo a Juan, y le habló a Juan y le reveló a Juan la nueva Jerusalén descender del cielo. Un día el Señor vendrá en gloria y iremos con Él, pero el reino de los cielos ya está entre nosotros. Y ya somos libres de las maldiciones, somos libres de Leviatán. El Apocalipsis nos habla de la Babilonia, que es el lugar de la cautividad del pueblo de Dios. Pero hermanos queridos, ya el profeta lo dijo. Isaías, hoy vamos a ver muchos pasajes, así que busque rápidamente. Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, nos habla de la liberación, ya nos habla de lo que Dios quiere hacer. Isaías 61, 3, ahí viene lo que Jesús tomó. Este no es un texto del Antiguo Testamento, porque cuando Jesús toma el rollo de Isaías, en Lucas 4 dice que tomó el rollo de Isaías para declarar y para decir: esto que dice Isaías, yo lo estoy cumpliendo ahora. Y dijo así: el fiel servidor, el Mesías, Jesucristo, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me eligió para dar buenas nuevas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos. Aquí están los afligidos del alma. Aquí está el problema que hoy vamos a ver de la liberación del alma. Hermanos queridos, no estoy hablando de la salvación que es espiritual. La salvación es el nuevo nacimiento, es el Espíritu sellándonos para el día de la redención, para el día en que seremos presentados delante del Señor. Tenemos el sello de pertenencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero está hablando a los afligidos, a los deprimidos, a los tristes, a los angustiados, a los que tienen el alma herida, a los que tienen el alma angustiada, a los que están en opresión. Aquí dice claramente a los prisioneros, a anunciarles que pronto van a salir en libertad, anunciar que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Es tiempo para vengarse de nuestros enemigos. Escuche, Jesús tomó el rollo y le dijo a los líderes de la sinagoga, a los judíos y a los discípulos que estaban ahí con él, les dijo: este es el tiempo de la liberación, este es el tiempo de la venganza del Dios nuestro. Cuando Cristo vino, la primera venida, la que vino el Señor, porque esperamos la segunda. ¿Cuántos dicen amén? Pero la primera que vino Cristo, dijo: este es el día, el tiempo de la venganza del Dios nuestro. Es decir, Dios vino a establecer el nuevo orden espiritual en nuestra vida. No estoy hablando de un orden mundial, estoy hablando de un orden espiritual, de un principio espiritual, donde el Señor dice claramente: es el tiempo que eligió Dios para salvarnos y para vengarnos de nuestros enemigos. Amén. Envió también a consolar a los tristes. Salimos de la tristeza, de la cautividad. Este es el tiempo, hermanos. Si usted y yo no entendemos que este es el tiempo, estaremos de la misma angustia, la misma depresión, la misma tristeza, y diciendo: aquí sufriremos, pero allá reinaremos. Cuando Cristo vino y Cristo ya está con nosotros y en nosotros y por nosotros, entonces ya tenemos el poder de reinar. Ya dice la palabra: consolar a los tristes, cambiar su derrota en victoria. Dios cambia la derrota en victoria.
victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Y los llamarán robles victoriosos, plantados para manifestar su poder. Hermanos, ¿saben lo que es un roble? Es el aroma más duro que hay, es más fuerte que hay. Y así nos llamará el Señor. Ya no seremos mariposas, ya no seremos sensibles o débiles como las mariposas, como decía aquí el salmista, sino dice que el Espíritu de Dios vino para que seamos fuertes como un roble. ¿Cuántos dicen amén? Créalo, créelo. Salimos de la cautividad para vivir esta realidad espiritual. La cautividad, la enfermedad, la angustia, la pobreza, el sufrimiento, la tristeza, el dolor, la destrucción, todo este tipo de cosas. Pero hermanos queridos, Cristo vino a liberarnos. Y vamos a Isaías 42:6. Hermanos queridos, aquí Cristo vino a liberarnos, y el profeta, el evangelio del Antiguo Testamento, que es Isaías, nos habla de lo que Cristo viene a hacer. 42:6, yo soy el Dios único, yo te llamé, te tomé de la mano para que hagas justicia, para que seas ante mi pueblo señal de mi pacto con ellos, para que seas ante las naciones la luz que ilumine. Esto quiero de ti, que abra los ojos de los ciegos, que des libertad a los presos y que hagas ver la luz a los que viven en tinieblas. Hermanos, Dios nos llamó no solamente para que seamos libres, sino para liberar, dice aquí, a los que están ciegos puedan ver, y a los que están, dice aquí claramente, presos sean libres. Amén. Salir y ayudar a salir de la cautividad. Moisés salió de la cautividad, salió del propio desierto de Madián, salió de su historia amarga, salió de su historia de fracasos, salió de la tierra de Jetro, de sus que no eran su pueblo, salió de ese lugar y Dios lo liberó, y Dios lo llamó para liberar a los que estaban en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios nos liberó, y Cristo nos hizo libres, alguien diga amén, es para que nosotros también saquemos de la cautividad a los que están en prisiones, a los que están en angustias, a los que están en soledad. La cautividad no solo son los vicios, el alcohol, el sexo, el satanismo, también la angustia, la debilidad, la opresión. Dice el salmista en el Salmo 147, saca mi alma de la cárcel o de la angustia. Saca mi alma de la cárcel, de la angustia. Personas que recibimos bendición, salimos de la cautividad para recibir palabra, poder, visitación y unción del Espíritu Santo. Pero a veces, escuchen, nos deprimimos, nos enojamos, nos fastidiamos. Parece que la unción nos dura un rato, hasta el mediodía, tal vez hasta la hora de comer, y después parece que el domingo a la tarde nos inunda todo, como la gente se deprime el domingo a la tarde. A veces estamos en montañas rusas de estados de ánimo, un día arriba, otro día abajo. Una situación familiar, económica positiva nos levanta, una situación familiar, económica, de salud nos tira hacia abajo. Pero hermanos queridos, el salmista dice hasta aquí. El salmista dice se terminó. El salmista está diciendo la realidad es que el pueblo está como está. La ciudad está como está, Israel está como está, el templo está como está, destruida, golpes, todo. Pero Cristo dice, el Dios de los cielos nos prometió y le aplastó la cabeza a Leviatán. Y llegó el tiempo de la venganza, llegó el tiempo de la victoria, llegó el tiempo de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que declara el salmista y lo que estamos declarando en el Salmo 74. Hermanos queridos, en el Jeremías 13 habla del llamado, 13:16, de un llamado profético a liberarse de la sombra de muerte, de las tinieblas, de la sombra de oscuridad. Así también lo dice el Salmo 23, que ande en valle de sombra o de muerte. Hermanos queridos, usted puede ser y yo somos salvos, pero hay momentos de oscuridad. Hay, como dice la palabra, para librarnos del día malo. Hay días malos.
hay días de sombras, hay días de depresión, hay días de angustia, hay días de maldad, de sentimientos negativos, de sentimientos de fracaso, de sentimientos de derrota, donde todo parece desmoronarse, caerse. Pero el salmista dice: basta, levántate Jehová, levántate Señor, levántate Dios, y haz que tus enemigos terminen, retrocedan. ¿Cuántos dicen amén? Salir de la cautividad es decirle: basta Satanás, es decirle: basta Leviatán, porque Jehová te partió la cabeza. Alguien diga amén. Lo primero que hay que hacer en este proceso es decirle: Señor, salgo de la cautividad, salgo de Egipto, salgo de las opresiones satánicas, diabólicas, salgo del lugar donde estoy muchas veces. Pero hay una segunda parte, un segundo momento en esta liberación. Es, escuche bien, la integración del alma. Ayer hablábamos justamente de esto aquí, compartiendo a la noche la oración, la intercesión del alma quebrantada, el alma deshecha. Vamos a leer en Isaías capítulo 5. Yo quiero que busquen. Isaías 5 habla del alma quebrantada. Muchas veces hablamos y decimos: me hizo pedazos, porque nuestra alma se desintegró, se hizo pedazos, se desmoronó, se deshizo en distintas partes, perdimos la integridad del alma. Y Isaías, capítulo 5, dice así claramente: perdón, 1:5, Isaías 1:5. Dice: han sido tan rebeldes, los he castigado tanto que no le queda ni un lugar sano. De pies a cabeza están cubiertos de heridas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni le ha calmado los dolores. Con aceite se han quedado sin fuerza. Israel, mi pueblo, mi gente, está destruido. Las ciudades arden en llamas. Ante la mirada de sus habitantes, el enemigo se come sus cosechas. El país ha quedado desierto, pues un ejército lo ha atacado, lo ha destruido. Esto es lo que ha pasado. Esto es lo que tenía Israel: la destrucción en pedazos. Todo destruido, en llamas. Hermanos queridos, aquí tiene que ver con las emociones. Toda alma herida, toda alma sin curar. Muchas veces nos falta esta parte, hermanos queridos. Nos falta acudir a Dios a esta parte, porque quiero que me siga. Por favor, escuche. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos justamente un nuevo nacimiento. Obviamente, nacer de nuevo es un nuevo nacimiento, no de carne, sangre, sino espiritual. Pero el Señor vino a sanar a los quebrantados, no del espíritu, porque Él nos dio un nuevo nacimiento, sino a los quebrantados de corazón. Y cuando habla aquí, habla de la vida en general. Nuestra alma, dice, está sin curar con aceite. El Espíritu Santo, yo quiero que sepa esto, el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención, nos sella para encontrarnos con Jesucristo. Pero la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, la visitación del Espíritu Santo es que nos sana el alma, nos sana las heridas, nos sana los recuerdos, nos sana los dolores de todo nuestro ser. Este es el Dios la Biblia dice que Dios da el don de sanidades, porque la sanidad no es solamente física. Acuérdese lo que le dije al comienzo de todo: el templo, el patio, el lugar santo, el lugar santísimo, nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu. Pablo dice que sea todo guardado irreprensible. Dios no es que atiende una parte de nosotros, no es que nos sella para el día de la redención y te dice arreglátela. Dios es nuestro sanador del cuerpo y del alma. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de los cielos vino a sanarnos, a ungirnos con aceite, a pasar aceite a nuestra vida, a pasar la unción del Espíritu Santo. Nuestras emociones, voluntad, sentimientos necesitan ser sanados. Es ahí en el alma donde está toda la información de quiénes somos,
como seres espirituales, físicos y anímicos. Está como el ADN vendría a ser que tiene la información de nuestra alma. Hermanos queridos, nuestra alma, nuestra voluntad nos comunica con el mundo natural. Nuestro sentido, nuestro entendimiento nos comunica con el mundo natural, pero también la voluntad nos comunica con el mundo espiritual. Nos da cuenta de la existencia de Dios. El Salmo 103 dice, le ordena al alma: bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová. Le indica al alma que bendiga el nombre del Señor. El alma tiene que ser curada, el alma tiene que ser sanada. A veces no tenemos espacio para el Espíritu Santo porque nuestra alma está herida, porque hay tristezas, porque hay malos recuerdos, porque hay angustia, porque hay todo tipo de tristeza. Y el enemigo quiere quebrantar nuestra alma. El enemigo quiere crear en nosotros todo ese tipo de cosas para que nuestra vida esté fragmentada, destruida. Por eso ataca las emociones y los sentimientos de los niños. Vemos cómo padres endemoniados insultan y dicen toda clase de maldiciones sobre sus hijos, insultándolos, tratándolos como cualquier cosa, declarando todo lo malo sobre sus vidas. ¿Para qué? Para destruir. No saben lo que están haciendo, pero son instrumentos de Satanás para traer todo tipo de maldad, de fragilidad. Como son frágiles los niños, los destruyen sus emociones. Todo esto constituye esas situaciones traumáticas, junto con las violaciones, los abandonos, los maltratos, etcétera, etcétera. Y el enemigo lo que quiere hacer es llenarnos de maldad, llenarnos de miedo. Mire lo que dice Isaías 7. Búsquelo, Isaías 7, 5 y 6. Ellos piensan hacerte daño, quieren invadir el territorio de Judá. Acuérdese, Judá, Jerusalén, el templo, está relacionado con cada uno de nosotros, con la iglesia. Invadir nuestras vidas, conquistarlo, llenar de miedo a su gente. Lo que el enemigo quiere hacer es llenarnos de miedo. Piensan poner como rey al hijo de Tabel. Pero eso, Dios ha dicho, eso no sucederá jamás. ¿Quién es? Hijo de Tabel en arameo significa bueno para nada. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Usted tiene que entender este principio. Meter en nosotros el miedo y meter la idea de que no somos buenos para nada. Hijo de Tabel, bueno para nada. Muchas veces hemos recibido palabras de este tipo, me toca permanentemente, no solamente por mi experiencia, sino inútil, tarado, no servís para nada, no podés, no lo lográs. Es decir, lo que ha querido el enemigo es que gobierne el hijo de Tabel, el bueno para nada, que nuestra vida esta idea de este personaje, bueno para nada, maldecidos permanentemente. Y entonces así el alma se quebranta, se lastima. Así se mete el enemigo en nosotros y tenemos nuestra vida hecha pedazos, literalmente. Por eso el salmista también dice: rescata mi alma del quebrantamiento y mi vida de los leones. Rescata mi alma del quebrantamiento, Salmo 35, y mi vida de los leones. Hermano querido, la vida de Jesucristo vino a reedificar las ruinas de nuestra alma, de nuestro dolor, de nuestra tristeza. Hermano querido, recuerde el templo. El templo no era el lugar santísimo nada más, no era una cuestión del lugar santísimo, era el lugar santo y era el patio. Así en nuestra vida, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, dijo Pablo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Es decir, nuestra vida tiene que ser atendida en la totalidad. Alguien diga amén. Y necesitamos esta sanidad, necesitamos esta liberación. Por eso, hermanos queridos, nuestra alma deberá ser restaurada. Y hermanos queridos, aquí no hay nada que podamos hacer. Hay muchas ayudas desde la ciencia, pero lo que podemos hacer, lo que debemos hacer y lo que necesitamos hacer es pedir la restauración del Señor. Jesús dijo, abrió la Escritura y dijo: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a los heridos, a los tristes,
triste, a los necesitados, a los que están en angustia, en dificultad, depresión, a los que fueron llamados hijos de Tabel, a los que fueron llamados inútiles, a los que han sido maldecidos, abandonados. Dios ha venido a restaurar esos corazones. Amén. Aleluya. Levante su mano y diga: Señor, restaura mi alma, mis emociones, restaura mi corazón, oh Dios. Aleluya. Todo Isaías habla de la restauración. Isaías 44:26 habla de reedificar las ruinas antiguas, porque muchas veces nos encontramos de esta manera. Y lo último que quiero decirle: primero, salir de la cautividad, pedirle al Señor la sanidad para la integración de nuestra alma, para que nuestra alma ya no esté más hecha pedazos. Y tercero, destruir la fuerza del infierno. Aquí lo hemos nombrado a Leviatán. Es una fuerza marina, está en el mar. Hermanos queridos, fíjense qué interesante. Yo pensaba en Israel. Cuando Israel sale, ¿a quién tiene que enfrentar? Ese mar rojo que tenían delante era esa fuerza de Leviatán. Ese Leviatán estaba en el mar diciéndole: hasta aquí, aquí no van a poder pasar. Ustedes tienen que estar de este lado hacia Egipto. Ustedes tienen que estar en el lugar de la cautividad. Ustedes tienen que estar en el lugar de la opresión del enemigo. Eso es lo que yo me imagino, hermano, espiritualmente, esa realidad de Leviatán parándose en el mar diciendo: hasta aquí, ustedes de acá no van a pasar. ¿Por qué? Porque Leviatán sabe, porque el enemigo sabe que del otro lado está la promesa, del otro lado está la tierra que fluye en leche y miel, del otro lado está nuestra bendición. Alguien diga amén. Hermanos queridos, Leviatán se paró en el medio del mar con las distintas cabezas, como dice Apocalipsis, las distintas cabezas, pero dice el Señor se las destruyó. ¿Cuántos dicen amén? Y no hubo Leviatán que se pueda sostener y mantener en medio del Mar Rojo, porque Leviatán es el monstruo marino, y no se pudo sostener en el Mar Rojo, sino que el Dios Todopoderoso abrió ese mar y no hubo Leviatán que pudo detenerlo. Hermano, esto es lo que Dios nos quiere decir hoy: no hay Leviatán que te va a mantener en la cautividad, no hay fuerza satánica que te mantenga en esclavitud. Amén, amén y amén. Aleluya. Dentro, hermanos queridos, dentro de ese lugar donde del infierno, de las tinieblas, escuche, es donde está nuestra bendición. Nuestra alma está cautiva en lugares del infierno. No es el infierno el lugar de la morada eterna. El lugar de la morada eterna se llama lago de fuego y azufre. No es el infierno el lugar de morada eterna. El lugar oscuro preparado para Satanás y su hueste se llama lago de fuego y azufre. El infierno es el lugar donde habita el enemigo, es el lugar donde están robadas nuestras cosas, es el lugar donde tiene cautiva todas nuestras bendiciones el enemigo. Esto tiene que entenderlo, tenemos que entenderlo claramente. Hermano querido, salmista habla muchas veces de las regiones de cautiverio y de la sombra de muerte, como habla el Salmo 23. Hermano, Mateo 3:18 dice, escuche esto: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Quiero que entienda esto. Yo se lo he explicado, pero Mateo 13:18. Si el lugar de la morada eterna, donde vaya a parar Satanás el día que Cristo venga por segunda vez, se llama infierno, no tiene ningún sentido lo que dice Mateo 13:18, las puertas del infierno, porque cuando estemos reinando con Cristo, ya no será nuestro tema el lago de fuego y azufre. Allí estará el enemigo y los suyos para siempre en ese lugar horrendo, horrible, de azufre y fuego. Pero nosotros estaremos reinando con Cristo, yendo de un lado al otro, no sé qué, cuánta cosa, alabando, creando, haciendo cosas impresionantes que no tenemos idea, que ya no vamos a tener más. Así dice la palabra: ya no habrá sombra, no habrá nada, el Señor, ni siquiera el sol, porque el Señor alumbrará. Ya estamos libres. Ya ni tenemos contacto con el infierno o con el lugar de morada eterna. Entonces no es ese. Cuando habla del infierno, el infierno que existe hoy, no el lugar de morada eterna, que es el lago de fuego y azufre, quiero que me siga, sino habla del lugar de la cautividad.
Habla del lugar donde se encuentran cautivas las personas, donde se encuentran robadas nuestras pertenencias y bendiciones de parte de Dios. Esto es importante que lo sepamos. Es el lugar donde el enemigo tiene en cautiverio un montón de cosas que nos pertenecen. Y cuando dice las puertas del infierno no prevalecerán, yo quiero que usted le preste atención cuáles son las puertas. No está hablando de las puertas de la iglesia, no está hablando de las puertas de nuestra casa o nuestro hogar, hablando espiritualmente. Cuando decimos, ay, el enemigo no va a prevalecer contra nosotros, las puertas de nuestra casa. No. Sáquese, póngase lo que dice la palabra en su mente, las puertas del infierno. Es decir, un infierno, un lugar donde Satanás tiene cautiva a las personas y nuestras riquezas, donde están las sombras de muerte, donde están los demonios, donde está el enemigo. Ese lugar tiene una puerta, la puerta del infierno. Prevalecer significa permanecer de pie. Si las puertas del infierno no prevalecerán, significa que las puertas del infierno no permanecerán de pie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando de una iglesia que tiene el mandato, el poder, la autoridad, la orden, el llamado a atacar, ¿qué cosa? Las puertas del infierno. Hermano querido, esto sucede hoy, no cuando Cristo venga, porque ahí ya no tenemos nada que ver con el infierno, ya no tenemos nada que hacer en el infierno. No se llama infierno, se llama lago de fuego y azufre, pero a veces lo confunde. Porque uno dice, yo me voy al cielo, otros se van al infierno. Se van a ir al lago de fuego y azufre. El infierno es el lugar donde ahora se mueve Satanás, donde ahora castiga, miente, engaña, mantiene esas regiones de cautividad, donde también están nuestras riquezas, nuestras bendiciones robadas. Porque el enemigo es ladrón y vino a hurtar, matar y destruir. Amén. Eso es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Lo sabemos. Pero hermano querido, dice las puertas del infierno. Por eso hoy estoy hablando de destruir esas fuerzas del infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, la puerta del infierno no va a permanecer de pie porque la iglesia avanza y la destruye. La iglesia avanza y la patea, la rompe. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la iglesia es activa. La iglesia no está encerrada en un lugar llamado iglesia, llamado convento, llamado lugar espiritual, o lugar de santidad, o lugar de adoración. Sí, estamos en la casa de Dios, en el lugar, ahí vivimos, pero como guerreros tenemos que avanzar e invadir y hacer que las puertas del infierno no se mantengan de pie. ¿Por qué? Porque del otro lado están las personas que tenemos que liberar. ¿Cuántos dicen amén? Del otro lado están las riquezas que nos pertenecen, las bendiciones materiales, la felicidad, la victoria, todo lo que el Señor ha prometido, el baile en lugar del lamento. Ahí está el baile, ahí está el gozo, ahí está la alegría, ahí está el avivamiento, ahí está el poder, ahí está la victoria, ahí está la riqueza. En el infierno donde el enemigo nos ha robado las cosas. El infierno no es para después. El infierno para después, vuelvo a repetirle por enésima vez, para después el lago de fuego y azufre. El infierno es la realidad hoy espiritual, donde habita Satanás. Y la iglesia tiene que avanzar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no es alguien que se esconde en un templo, no se esconde en una realidad, teniendo miedo. Es más, Isaías 45 dice: haré pedazos las puertas de bronce y los cerrojos de hierro, y te daré los tesoros escondidos y los secretos guardados. ¿Qué creen que tiene? ¿Qué usted cree que eso le pertenece? Entendamos, hermano. Cerrojo de bronce en el cielo, y Dios mismo va a romper los cerrojos suyos, lo va a abrir con llave de última. Porque no está hablando de los cerrojos de las puertas del cielo, está hablando de los cerrojos de las puertas del infierno. Está hablando de Isaías 45. Está hablando, hermanos queridos, de las puertas y los cerrojos de bronce y de hierro, donde están los tesoros escondidos. Pero no es que Dios está jugando a la escondida con nosotros y dice: ay, yo te tengo guardadas las cosas y no te doy la llave, y nosotros tenemos que decir: dale, Señor, y queremos patear la puerta de Dios. No, ese no es Dios.
Está hablando de los cerrojos del infierno. Está hablando de todas las fortalezas de bronce y de hierro que ha hecho Satanás para esconder las cosas. Pero las puertas del Hades, del infierno, no estarán de pie frente al avance de la iglesia. Alguien diga amén. Fuerte el aplauso al Señor. Y los secretos y los tesoros escondidos, no es que Dios está jugando a la escondida con nosotros, es que el diablo lo ha guardado, lo ha escondido. Como usted vio ahora, esos delincuentes que robaron lingotes de oro, ¿lo vieron eso? El lingote de oro, los narcotraficantes, ¿cuánto lo vieron? ¿No lo vieron? Ahí en Puerto Madero, unos lingotes de medio kilo de oro, lo mostraban las imágenes, tenían robados, ladrones, tenían robado todo ese tipo de cosas. Y así el diablo, hermano, tiene robado lo que nos pertenece. Y yo le dije el mensaje del otro día, no estamos en septiembre o empezamos septiembre hace unos días porque empezó la primavera en la cuestión climática. Estamos en la primavera espiritual. Estamos entendiendo que viene el tiempo de romper los cerrojos de bronce, las puertas de hierro y hacer que el enemigo retroceda. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero afirmarle esto de una última manera, para que usted me termine de creer, porque hay algunos todavía no los veo convencidos. Apocalipsis 12:1 habla del primer cielo, el que vio Juan. El cielo de la revelación de Juan es el cielo natural, donde ve el sol, etcétera, etcétera. El tercer cielo, el tercero de los cielos, es el que Pablo ve en 2 Corintios 12:2. Dice: subí al paraíso. Vamos a buscarlo porque yo termino ahora, no se impaciente, pero quiero que lo lea, porque si usted no lo lee, hermano querido, usted no lo veo que me crea mucho. Y yo no le estoy hablando cualquier cosa, le estoy diciendo lo que Dios dice. 2 Corintios 12:2. Así el apóstol Pablo nombra el tercer cielo. El primer cielo, dijimos, el que ve Juan, el del sol, el de la luna. Pero el tercer cielo, dice 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre, dice Pablo, está hablando del mismo en tercera persona, que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o se trató de una visión, solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso. Esa palabra es usada para hablar del jardín del Edén, época que Jesús usaba para hablar donde los hijos de Dios vivirán felices y en paz. ¿Me sigue? El cielo que ve Juan, el sol, la luna, el mundo que ve destruirse, que ve llegando a su fin, el que nosotros vemos, lo que pasa con las cuestiones de los huracanes, el sol, ya lo hemos visto hace unos años, ¿se acuerdan? Hoy el sol dijo, hoy la luna se va a poner roja. ¿Se acuerdan que hubo un día que el año pasado o el anteaño fue que la luna se puso roja? Ya está profetizado el mundo natural, el que vemos, el primer cielo. Pero el tercer cielo es donde está el paraíso, la gloria de Dios, donde habita el Señor. Ese es el tercer cielo. Pero el segundo cielo, que no se identifica como segundo cielo, pero se identifica como potestad del aire. En Efesios 2:2, Colosenses 1:16, hermano querido, nos habla de ese cielo, donde hay dominios, principados y potestades. También nos habla el abismo, donde están los demonios, en Apocalipsis 9. Allí es el segundo cielo, es donde está, hermanos queridos, el mundo de las tinieblas. Es un mundo de interferencia entre el mundo natural y el mundo sobrenatural, en el mundo del primer cielo donde estamos nosotros y en el lugar donde habita el Señor en el paraíso. Esta es la idea, por eso se habla primero y segundo, de alguien que interfiere en el medio. Alguien que está en el medio. Por eso, hermano querido, cuando nosotros dice que las puertas no van a prevalecer, es decir, que tenemos que romper la interferencia que está entre la gloria de Dios y entre nosotros. Jesucristo dijo que cuando Él vino a reconciliar en Él mismo el mundo con Dios. Es decir, vino a unir el tercer cielo de la gloria de Dios, reconciliando al mundo con Dios en sí mismo, dijo Jesús, para unirlos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo, unir a nosotros los cristianos, los que estamos en esta tierra, con la gloria de Dios. Por eso, hermano querido, es necesario destruir las puertas del infierno. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar en esta mañana.
Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos queridos, pues la guerra espiritual no es un invento, no es una cuestión de moda, no es una cuestión que tiene que ver con una diversión, tiene que ver con una forma de vivir. O usted puede vivir robado, o usted puede vivir con que el enemigo le haya sacado sus cosas y usted se queda de brazos cruzados, o usted va a arrebatar lo que le pertenece, usted va a robar lo que le pertenece y va a ordenarle, entrando en el mundo espiritual, Satanás, diablo, Mamón, Leviatán o quien sea, vas a soltar lo que me pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, vas a soltar lo que me pertenece, vas a soltar mi riqueza, mi familia, vas a soltar el gozo del Señor en mi vida, vas a soltar el avivamiento, Leviatán, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y profetizamos y declaramos la victoria. Hermanos queridos, créalo, créalo. Hermanos queridos, créalo, porque el Señor vino a sacarnos de la cautividad, a sanarnos el alma y a darnos el poder para destruir las fuerzas del infierno. Amén y amén. Vamos a cantar.